El eco de la oscuridad. Caminaba por un sendero oscuro en medio del bosque cuando me di cuenta de que algo me seguía. No importaba cuánto acelerara el paso, el sonido de unos pies sigilosos siempre resonaba detrás de mí. Finalmente, cuando me detuve y me atreví a mirar hacia atrás, solo vi sombras. Pero entonces, en la quietud de la noche, escuché mi propia voz, susurrando mis peores temores. ¿Era solo mi imaginación, o algo más siniestro estaba en juego? No lo supe, pero desde entonces, cada noche, el eco de esa oscuridad me acecha, recordándome que no estoy solo. El reflejo siniestro. Me encontraba frente al espejo, pero lo que veía no era mi reflejo habitual. Era como si otra versión de mí estuviera mirándome fijamente desde el otro lado. Cada vez que parpadeaba, su sonrisa se ensanchaba, como si supiera algo que yo no. Traté de apartarme, pero mis movimientos eran imitados al instante por esa figura macabra. ¿Quién era esa presencia reflejada y qué quería de mí? Hasta el día de hoy, no tengo respuestas, solo el temor de que algún día, mi reflejo siniestro tome el control. El silencio inquietante. Desperté en medio de la noche por un extraño silencio. No había sonidos de la calle, ni zumbidos eléctricos, ni siquiera el latido de mi propio corazón. Todo estaba envuelto en un vacío ensordecedor. Traté de gritar, pero mi voz se desvanecía antes de alcanzar mis oídos. En ese momento, me di cuenta de que el silencio no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia opresiva que lo devoraba todo. Desde entonces, el miedo me acompaña en cada momento de calma, preguntándome si el silencio volverá a reclamarme. El rostro en la multitud. En medio de una concurrida plaza, vi un rostro que no debería estar allí. Era una versión distorsionada de mí mismo, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a través de mi alma. Traté de alejarme, pero donde quiera que mirara, ese rostro me seguía, entre la multitud, en los reflejos de las ventanas, incluso en mis propios pensamientos. Ahora, me pregunto si esa presencia era una advertencia de lo que podría llegar a ser, o simplemente un recordatorio de lo que siempre he sido. El sueño sin fin. Cada noche, caigo en un sueño profundo del que no puedo despertar. En ese mundo onírico, todo es confuso y distorsionado, y una sensación de malestar me envuelve constantemente. Trato desesperadamente de despertar, pero las fronteras entre la realidad y el sueño se desdibujan cada vez más. ¿Es este sueño una prisión de mi propia mente, o hay fuerzas más oscuras en juego? A medida que el tiempo pasa, me temo que nunca encontraré una salida de este sueño sin fin. La sombra en el umbral. Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontré vagando por un antiguo pueblo abandonado en las afueras de la ciudad. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas rotas y los edificios desmoronados parecían susurrar historias de un pasado olvidado. Pero lo que realmente me perturbaba era la sensación de que algo más estaba presente en ese lugar desolado, algo que se escondía en las sombras y acechaba en los rincones oscuros. Decidido a enfrentar mis miedos, entré en una casa en ruinas que parecía emanar una extraña energía. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos, una sensación de malestar se apoderaba de mí, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, y el aire estaba cargado con una presencia ominosa que parecía envolverme. De repente, me encontré frente a una puerta cerrada con llave, como si algo dentro estuviera tratando de mantenerse oculto. Sin embargo, un impulso irresistible me llevó a abrir la puerta y enfrentar lo que sea que se encontrara al otro lado. Lo que vi me heló la sangre. En el centro de la habitación yacía una figura encapuchada, inmóvil como la muerte. Su presencia emitía una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz que entraba por las ventanas. Temblando de miedo, me acerqué lentamente, sintiendo como el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. De repente, la figura se movió,
levantando lentamente la cabeza para revelar unos ojos vacíos que parecían mirar directamente a través de mí. Sin decir una palabra, extendió una mano huesuda hacia mí, como si estuviera invitándome a unirme a ella en la oscuridad eterna. Instintivamente, retrocedí, pero mis pies parecían estar pegados al suelo, incapaces de escapar del abrazo mortal de esa sombra encapuchada. Mi mente gritaba de terror mientras luchaba por liberarme de su agarre implacable, pero era inútil. La oscuridad me envolvía cada vez más, amenazando con consumirme por completo. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un destello de luz atravesó la habitación, disipando la oscuridad y liberándome de su poderoso hechizo. Con un grito de terror, caí al suelo, jadeando por aire fresco y limpio. Cuando finalmente reuní el coraje para mirar hacia arriba, descubrí que la figura encapuchada había desaparecido, dejando solo un eco de su presencia maligna. Temblando de miedo, me arrastré fuera de la habitación y corrí hacia la seguridad de la noche lluviosa. Desde entonces, he vivido atormentado por la memoria de esa sombra en el umbral, preguntándome qué era y por qué me había elegido como su presa. Cada vez que cierro los ojos, puedo sentir su fría mirada acechando en la oscuridad, recordándome que el mal puede habitar en los lugares más inesperados, esperando pacientemente su próxima oportunidad para reclamar a su presa.